Grabación. Entonces, primero, mi propaganda. Para los que son nuevos, ya saben, el texto guía es tecnología mecánica, cuesta 39 bolivianos y se puede comprar en la fotocopiadora AAA que queda en la Avenida Busca, frente de la entrada a la universidad con semáforo. Entonces, supongo que se comprarán y se comprarán también un cuaderno para hacer ejercicios, para anotar lo que se va pasando en la clase. Muy bien. Entonces, hemos terminado de ver los más importantes que se utilizan, o los más importantes utilizados en el taller, que serían los de medición y los de calibración. Hemos visto que dentro de medición hay dos para medir longitudes, que son el pie de red o calibrador y el micrómetro. Y para medir ángulos hay varios instrumentos. Normalmente el que se usa es el goniómetro de precisión o el goniómetro normal. No hay mucho cuidado en eso, pero debería haber más. Y dentro de los instrumentos de calibración hemos visto los instrumentos de calibración pasa no pasa, el más sencillo de todos, pero muy importante porque es muy práctico. Y después los otros, como por ejemplo el comparador mecánico, y que también hemos visto que se utiliza para todo, el comparador mecánico o el comparador universal, y el alexómetro, que es una derivación de estos, están metidos en todas partes. Entonces, es muy importante. Esos no miden la cota final, pero miden, por ejemplo, a saber si una pieza está puesta en un torno, está puesta paralela con el eje del torno, o si el agujero de una pieza está concéntrico. En fin, tienen un montón de usos que son muy prácticos para la calidad de fabricación de una pieza. Lo que sí vale la pena decir, digamos, que esto, el comparador universal, el comparador mecánico, puede ser que pierdan un poco de importancia cuando se trata de fabricar en serie, ¿no? Porque ahí, digamos, ya se trata de que todas las cosas vengan automáticamente en su lugar, sin que nosotros tengamos que hacer nada especial con, ¿no?, estarle poniendo, porque eso significa mucho tiempo quitado a la producción, porque ese es tiempo no productivo. Entonces, cuando se trata de fabricar en serie, habrá que poner mecanismos que hagan posible que cada pieza que va entrando, que entre automáticamente cuando sale una, entre otra, y esa que entra a fabricación esté en su sitio. Entonces, ya se necesitaría menos el control. Sin embargo, sigue siendo muy importante, por ejemplo, para fabricar, para controlar después la calidad de las formas que estamos fabricando. Entonces vamos a seguir viendo ahora, como dice aquí, algunos otros instrumentos que a veces también se han pensado que tienen un rango mucho más restringido porque tienen una mayor precisión, por ejemplo, que la que se necesita en fabricación en serie. Sin embargo, se han impuesto y en la mayoría de las fábricas están presentes estos instrumentos. La mayoría que vamos a ver ahora están presentes en los laboratorios que tiene cada empresa, tiene laboratorios de mediciones, entonces están presentes allá ayudando a hacer el control de fabricación. Entonces, muchos que se pensaba que iban a tener como este comparador óptico de contornos, por ejemplo, se pensó que iba a tener una importancia muy limitada. Sin embargo, es también el brazo derecho, así como el comparador mecánico. Aquí el comparador de contornos también es muy solicitado para un montón de cosas en los laboratorios de mediciones. Entonces, muchas veces no están en la línea de fabricación, ¿no?, en la cadena de fabricación, pero están en el laboratorio ayudando a controlar la calidad de los prototipos, de matrices, de moldes, que a su vez sirven para fabricación masiva de productos. O va bien controlando calibres, que deben servir a su vez para controlar la fabricación en serie. El primero que vamos a ver se llama proyector o comparador óptico de contornos,
y es un instrumento que proyecta sombras, ¿no? Curiosamente, de lo que se trata es de proyectar la sombra de una pieza, pero amplificada. La amplifica desde 5 veces hasta 100 veces según tengamos nosotros necesidad. Entonces, en la lupa que se pone puede ser de 5 por o de hasta 100 por, 5 por, 10 por, 50 por, etcétera. De manera que uno tiene la amplificación que necesita para trabajar. Y entonces la pieza se proyecta en una pantalla y se proyecta solamente la sombra de la pieza. Por eso dice el contorno de la pieza. Ahora, entonces, sin embargo, no es una caja normal en la cual se proyecte, digamos, la sombra de una pieza, porque eso sería totalmente inusable, porque de lo que tenemos que estar conscientes es de que las sombras normales no proyectan una línea. Si proyectaran una línea, esa línea nos serviría para medir, igual que si fuera la pieza. Sin embargo, en las sombras reales del cada día, las sombras son una sombra de penumbra, ¿no? Entonces viene de la luz, zona de penumbra y la pieza, o la sombra verdadera. Entonces no hay un lugar que nosotros podamos decir, aquí comienza la sombra. Entonces lo que se trata es de que este aparato trata de filtrar toda esa zona en penumbra, digamos, y dejar una sola línea que sea la representativa del contorno. Entonces, para eso utilizamos muchos adelantos que han hecho los físicos. Los físicos se ocupan de este tipo de cosas. Este, por ejemplo, es un señor que está utilizando el comparador de sombras, comparador de contornos. La pieza es muy pequeñita hasta aquí adelante, está blanca, está puesta en una mesa que tiene movimientos milimétricos, o sea, él puede adelantar, bajar, subir, poner a la izquierda, poner a la derecha, esta pieza de manera que quede centrada aquí en la pantalla y la pueda medir, ¿no? Entonces, tiene todas las cosas que se pudieran requerir para mover la pieza. Aquí tiene el haz de luz que viene desde aquí atrás, sale un haz de luz y entra dentro del aparato y después proyecta aquí en la pantalla. En la pantalla misma también tiene una serie de instrumentos que le permiten medir. Una de las posibilidades que después no se contempla también es, por ejemplo, si lo que se quiere es controlar esta pieza tiene aquí un hilo, y lo que queremos ver es la calidad del hilo, por ejemplo, también. Entonces se podría preparar un modelo en papel que se le puede pegar aquí en la pantalla, de manera de ver si la pieza real que se ha construido es exacta al modelo de papel. Esa es una de las formas de controlar un trabajo. Entonces, esto es el comparador por adentro. Aquí esta sería la pantalla. El señor estaba aquí atrás, a la derecha, y aquí comienza el equipo. Entonces aquí hay un haz de luz, hay varias lupas, ¿no? Varios lentes a lo largo de todo el recorrido de la luz que hacen, por un lado, concentrar el haz de luz. O sea, el hecho de que las sombras de la vida diaria sean difusas tiene mucho que ver con el hecho de que la fuente de luz no es puntual. Si la fuente de luz fuera puntual, las sombras serían también así bien nítidas, ¿no? Pero como nuestras fuentes de luz son macroscópicas, o sea, que ocupan un cierto lugar, pues podemos imaginarnos que cada uno de los puntos de esa fuente de luz produce su propia luz, de manera que cuando se encuentran con el objeto, muchos de aquí, por ejemplo, si tenemos un rayo de luz que va por el objeto por arriba, es diferente al mismo rayo o al otro rayo que viene de aquí abajo y va también por arriba. Produce cada uno una sombra diferente. Entonces se va concentrando, este es el objeto, y se lo hace pasar por lo que los físicos llaman un espejo colimador, que tiene un agujerito en el centro.
de manera que la luz que solamente se proyecte para acá, los rayos que pasan por ese agujerito del espejo. Este espejo tiene también aquí una zona, una lámpara que hace rebote del haz de luz. Viene y pasa a este espejo que le llaman un espejo penta. Penta quiere decir 5, tiene que entrar 5 rebotes o algo así. Y entonces, una vez que sale de este espejo penta, pasa por una serie de lentes proyectoras y rebota, se refleja en el espejo principal, y aquí del espejo principal ya va a la pantalla. Ese sería entonces un esquema en corte del proyector óptico de contornos que trata de mostrar sus partes. La sombra de la pieza que se proyecta contra la pantalla se ha tratado ópticamente de manera de eliminar la penumbra, las medias sombras y las sombras múltiples, que se producen normalmente debido a que las fuentes luminosas no son puntuales, a los reflejos metálicos de la pieza, etc. Y a conseguir una sola sombra nítida que pueda ser comparada o medida con precisión. Finalmente, el comparador está provisto también de una mesa para la colocación y sujeción del prototipo de la pieza que está. Esa mesa está dotada de movimientos micrométricos en las 3 direcciones, de modo de poder posicionar adecuadamente el modelo y con ello su sombra. Aquí hay varios modernos. A la izquierda hay un proyector óptico de contornos, aquí, marca Starrett, horizontal. Aquí viene la pieza por aquí adelante y el haz de luz se proyecta tal como está más arriba. Y un desarrollo que ha hecho la Starrett, que también es de, digamos, televisión. O sea que ya aquí no solamente se proyecta la sombra, sino que se proyecta todo el objeto nítido, cosa que también no es fácil. Aquí, por ejemplo, esta cabecita, esa cabecita que tiene la pieza que está puesta aquí, se ve invertida. Dice el proyector de perfiles Starrett horizontal, que tiene para cambiar objetivos 10, 20, 25, 50, 100 por intercambiables. Y iluminación diascópica, nos muestra entonces el perfil. O también episcópica, que nos muestra la superficie. Derecha, adaptador de conversión óptico para video Starrett, que transforma el proyector de perfiles en un sistema de proyección por video capaz de ampliar la imagen hasta 240 veces. Vamos a ver entonces aquí, ¿quién tiene esto? Aquí viene una oferta que les hago yo. Este video es de un señor que dice que se llama él mismo un plutócrata. De esos que son archimillonarios, que son accionistas de un montón de empresas que ganan un montón de plata. Él dice, mi sueldo es de más de 1000 veces el sueldo de un ingeniero, por ejemplo, ¿no? O sea que ustedes cuando sean ingenieros van a ganar cuando más la milésima parte de lo que dice que gana este señor por mes. Entonces, pero él dice ser una especie especial de plutócrata que cree que es muy consciente y que dice que ese grupo de gente que la sabe mucho para ganar bien el dinero, dice que ese grupo debería ser mucho más para que los trabajadores normales, la gente como nosotros, la clase media, gane mejor, ¿no? Y eso a su vez, dice, va a redundar en mayores ganancias para ellos, ¿no? Porque claro, ellos no se pierden ninguna, pero dice, si no hacemos nada, esto va a reventar. Entonces, vale la pena que ustedes escuchen eso cuando tengan tiempo, se los dejo a su consideración. Este señor se llama Nick Hanauer. Otros instrumentos de control dimensional, y estamos viendo con ese. Aquí está en colorcito para ver cómo es el rayo de luz, el colorado, el objeto azul. Y seguimos por acá. Esa es la sombra en la pantalla. Este sitio se puede ver, en este sitio se pueden ver muchos modelos de la fábrica Mitutoyo, líder en fabricación de instrumentos para aplicación metal mecánica. Vamos a ir a ver qué hay.
A ver, dejamos de compartir y vamos a poner si hay. Entonces esto es lo que vende la empresa Nutritoyo, distintos modelos. Este tiene la mesa aquí puesta y entonces es de proyector horizontal. Tiene varios, fíjense que aquí empieza cualquier cantidad, todos estos tienen una computadora, tienen un visor digital y una calculadora aquí al lado para ayudarse para cuando estén haciendo las proyecciones. Miren la cantidad de equipos que hacen lo mismo. Y todos producidos por una serie de empresas, no solamente la de Nutritoyo. Comparador óptico de perfiles, este otro, también hay unos que son verticales, otros que son horizontales. Ver más, todos esos, ¿no? O sea que quiere decir que al parecer un instrumento que solamente reparte sombras, digamos, no debería tener tanta importancia, pero resulta que según la gente que le toca medir, la gente que son los que hacen los controles de calidad, dicen que es mucho más fácil medir en una sombra que tiene una sola dimensión, o sea que es plana, y no medir a veces en un instrumento, en una pieza que tiene tres dimensiones y que las partes donde hay que medir, por ejemplo, no son planas, sino que son redondas o que tienen una cierta curvatura. Entonces dicen, la medición en las condiciones en que nos da este aparato son muchísimo más fáciles y mejores para que nosotros midamos con mayor precisión. Es lo interesante porque, claro, uno dice, teniendo la pieza misma, uno debería poder medir con mayor presión, pero siempre que tenga la comodidad necesaria para colocar sus instrumentos de medición o de calibración, porque si no los tiene no va a poder medir bien. Entonces, al proyectar, le quita la tercera dimensión y nos deja con una pantalla plana que permite medir muchas cosas. Miren, la cantidad de proyectores de contorno que tiene. O sea, hay para escoger. De cualquier forma se puede escoger la cantidad de comparadores de contornos que hay. Entonces quiere decir que en la práctica es un instrumento muy valioso. Es un aparato muy valioso que cada uno quiere tener para ocuparlo en el momento que quiera. Este, desde luego, no pertenece a la línea de fabricación, sino que hay que sacar una unidad y ponerla en el equipo para ver su sombra. Aquí, por ejemplo, mire, para medir cada uno de los agujeritos y todas las cosas que tiene esta pieza, mucho mejor tenerla ampliada 5, 10, 20, 100 veces, ¿no? Entonces uno mide aquí muchísimo mejor que en la piecita que puede ser una minúscula. También todo eso, vamos a salir de aquí. Vamos a ver qué otra cosa hay. Aquí dice proyector de perfil parte 1. A ver qué tiene. Vamos a dejar de
Hoje apresentaremos o projetor de perfil. O projetor de perfil é um aparelho utilizado para medições em projeção. Faremos medições lineares, angulares e por comparação. Okay? Existem dois tipos de medições com o projetor de perfil. A projeção diascópica, onde será feita a medida através da silhueta da peça, e a projeção episcópica, onde será feita a medição através da superfície da peça. Temos aqui então o projetor de perfil. O projetor de perfil é composto por uma tela de projeção vertical, composta por dois eixos, o eixo X e o eixo Y, onde no eixo X ahí tiene dos nós temos micrómetros. um micrômetro digital. No eixo Y nós também temos um micrômetro digital. Temos a manivela de para variar projeção, la posición de la foco pieza de projeção, y la altura. e os interruptores para ligar a máquina e fazer a seleção da projeção diascópica e episcópica. Faremos então uma medição diascópica. Temos aqui um padrão de rosca e faremos a medição do passo de rosca, o diâmetro externo e o diâmetro primitivo desse padrão. Primeiro passo, colocaremos a peça Quiere controlar ese no apoio. patrón de rosca. Trata-se de um prisma Es un paso no paso. magnético. Ligaremos então a tela de projeção. Ajustaremos então o foco. No puede ver nítida. Ajustaremos o eixo da peça Posición. com o eixo X da tela de projeção. Faremos então a leitura do passo de rosca. Verificaremos primeiro que entre o eixo X da tela e o eixo Y existe a interseção, que nós chamaremos de mira. Essa mira será localizada na crista da rosca do padrão de rosca. Faremos o deslocamento então no eixo X. Para verificar o passo de rosca. Como sabemos, o passo de rosca é a distância entre a crista de uma Quiere medir el filete diámetro até a crista do primitivo de esa outro rosca. filete. Zeraremos então Está poniendo el cero. o nosso micrômetro e faremos então o deslocamento. No caso aqui desse padrão, a distância no eixo X deu 1,27. Ou seja, o passo de rosca é 1,27 milímetros. Faremos então a medição do diâmetro externo, que é a distância entre o filete ao filete oposto, sempre no eixo Y. Zeraremos então o eixo Y. Zerando. E faremos o deslocamento. Verifico que então que o deslocamento no eixo Y deu igual a 11,15 milímetros. Então o diâmetro externo é igual a 11,15 milímetros. A distância de um filete até o fundo da rosca oposta é igual ao diâmetro primitivo. Faremos também essa medição. Zeraremos no eixo Y. O micrômetro está zerado no eixo Y. E faremos o deslocamento da crista do filete
até o fundo do filete oposto. El fondo. El filete. Teremos, então, o diâmetro primitivo desse padrão de rosca, que é igual a 10,20 milímetros. Faremos agora, então, após ter sido feita a medição com a projeção diascópica, faremos, então, a medição com a projeção episcópica, onde será observado a superfície da peça. Ok? Entonces, en lugar de medir la rosca en ese instrumento, medirla en la sombra es muchísimo mejor, ¿no? A cualquiera le parece que es mejor. Estos son otro videito, a ver, corto. Ese video ya no está disponible. Wow. Ese no está. También el modelo STARS dice, estos que ya hemos visto, que entonces ya no es un proyector de sombras, sino que proyector de imágenes. Esta es la pieza chiquitita, esta es la imagen invertida. Pues el segundo equipo, el segundo que estamos por ver, vamos a cambiar aquí de nuevo, se llama el interferómetro óptico. Con este instrumento se trata de medir la planitud de una superficie y es sumamente preciso. Entonces se presta para medir, por ejemplo, o sea, hay ciertos instrumentos que tienen que tener superficies prácticamente perfectas, planas, para poder trabajar bien, para poder, por ejemplo, los comparadores de Johansson, ¿no? Entonces han visto ustedes cómo son tan planos y tan lisos que se pegan el uno al otro una vez que se han acercado y que entonces hay que sacarlos girando. Entonces, para comprobar la planitud de esas superficies, hay instrumentos como este que estamos mostrando, más para entender cómo se produce ese tipo de cosas. Mediciones muy precisas pueden lograrse utilizando el fenómeno de la interferencia de la luz monocromática. Para hacer estas mediciones se utiliza un plano óptico de cuarzo. Aquí, este es todo el instrumento, la parte de abajo, esta es la pieza. Una pieza de metal que está pulida a espejo, dice, ¿no? O sea que esta superficie es prácticamente como si fuera un espejo. Encima de él hay un vidrio, un cristal, que los físicos le llaman el plano óptico, que tiene una cierta inclinación con relación a la pieza y también con relación a la luz. Aquí, esta pieza con este plano se van a iluminar desde este lado derecho, con una luz monocromática que está en fase, o sea que todos los haces de luz que salen están en fase, en máximo, en mínimo, todo el tiempo, iguales. Y entonces se produce, que cada rayo se va a reflejar dos veces. Una vez se va a reflejar al salir de este vidrio, se refleja una primera vez, y una segunda vez se refleja en esta pieza que está pulida a espejo, aquí. Entonces aquí lo que están haciendo es juntar dos rayos, el rayo de esta pieza y su reflexión aquí abajo en la pieza metálica se une ópticamente con este otro rayo de luz que se refleja en esta otra superficie al salir del vidrio y volver. Entonces, como hay una diferencia, aquí al comenzar estaban paralelas, digamos, ¿no? Estaban en fase, todas estaban en fase. Sin embargo, al llegar aquí ya han recorrido distinto camino, porque son dos rayos diferentes. Este camino ha llegado hasta la superficie y ha rebotado. Este otro simplemente ha rebotado aquí al salir del plano óptico. Entonces, sus campos
eléctricos y magnéticos ya no van a estar en fase, sino que van a estar desfasados, como se ve aquí. Entonces puede ser que en algunas partes ese desfase va a ir variando porque esto está en ángulo. Y cuando se produzca, como aquí, de aquí, por ejemplo, hay una longitud, media longitud de onda, y aquí una y media longitud de onda, entonces en ese momento puede ser que haya destrucción de la luz, y por tanto se va a producir una banda oscura. Vamos a ver qué dice. Además, se requiere un plano instrumental, que es una superficie plana de acero con iguales características que el plano óptico, sobre la que se colocan los objetos cuya planitud se quiere medir. La fuente monocromática de luz puede ser de selenio, helio, cadmio, que son las que se usan corrientemente. Para hacer la medición se coloca el plano óptico, el cristal transparente, sobre la superficie que se quiere inspeccionar con un pequeño ángulo de inclinación. La luz monocromática paralela se dirige entonces sobre el plano óptico, sobre ese cristal, también con un cierto ángulo de inclinación respecto del plano óptico, y se ve reflejada dos veces, una vez antes de salir del plano óptico y una segunda vez sobre la superficie que está siendo inspeccionada. Ambos rayos vuelven a atravesar el plano óptico en dirección contraria a la incidencia. O sea, este vuelve reflejado y este otro también va a volver reflejado por aquí. Y este otro, la otra mitad por acá. Ambos rayos vuelven a atravesar el plano óptico en dirección contraria a la de incidencia. Si bien los rayos de luz incidente se encuentran en fase, los rayos reflejados recorren caminos de diferente longitud, por lo que experimentan cierto desfase. Como el plano óptico se encuentra inclinado con respecto a la superficie de la pieza, esta diferencia de camino es variable, claro, no es la misma para cada rayo de luz. Y en ciertas posiciones es exactamente la diferencia de media longitud de onda, o sea, lambda medios, o un múltiplo impar de lambda medios. 3 medios de lambda, 5 medios, 7 medios, por lo que en esos lugares los rayos luminosos se van a anular y se produce una banda oscura en la imagen, ¿no? Entonces, si nosotros recogemos la luz que sale de aquí luz monocromática, y nosotros recogemos aquí la luz que sale del instrumento, ¿no? Entonces, esa ya tiene zonas de sombra y zonas de luz, zonas de sombra y zonas de luz. El observador entonces puede mirar eso aquí, o se puede poner también una película que sea sensible a la luz aquí, de manera que se puedan marcar las zonas en las que hay luz y en las que no hay luz. Entonces se produce una banda oscura cuando la diferencia es de un múltiplo impar de lambda medios. Al revés, en otros lugares el desfase es de un múltiplo entero, ¿no? 4 medios, 6 medios, 8 medios de la longitud de onda, lo cual significa que los rayos luminosos se refuerzan en esos lugares y se produce una banda brillante de la imagen. Dado que la inclinación entre la pieza y el plano óptico es muy pequeña, este fenómeno se produce muchas veces a lo largo de la pieza y en la imagen resulta un patrón de sombras y luces, cuya forma y periodicidad tiene relación directa con la forma real de la superficie que se está inspeccionando. Conociendo la longitud de onda y la inclinación del plano óptico, resulta sencillo, dicen, calcular la magnitud de las irregularidades de la superficie. Vamos a ver eso aquí. El interferómetro, lo mismo está contando aquí. Múltiplo impar, zona de interferencia destructiva o zona de sombra, y si es un múltiplo par, zona luminosa. Entonces aquí está con más colorcitos. La fuente de luz
y salen los rayos paralelos en fase. El rayo azul se refleja 2 veces. La primera vez no estamos mostrando, se refleja por acá. Y la segunda vez se refleja cuando se refleja en la pieza pulida al espejo. Ahora, el rayo rojo también se refleja 2 veces. La primera, que es la que estamos mostrando, y que se une con esta azul, y la segunda que no estamos mostrando, que sigue hasta acá y se refleja en la pieza. Entonces, digamos que cada rayo se divide en 2, ¿no? Según la primera o la segunda reflexión, y las de la primera reflexión del uno se juntan con la segunda reflexión del otro y llegan juntos a la película sensible, por lo que en algunas zonas de la película va a haber luz y otras va a haber sombras. Entonces, si se mira esto, se puede ver esto como está aquí, muestras de la película sensible mostrando las zonas claras y zonas oscuras. Las sombras, el primer grupo, el grupo A, dice es superficie plana perfecta, o sea que aquí los patrones de luz y sombra son rectas, líneas rectas perfectas, separadas a misma distancia. O sea que esta superficie metálica es un plano perfecto. B tiene una superficie con un desgaste a la izquierda. Aquí hay un desgaste, o sea, en alguna parte hay un desgaste raro, ¿no? Que ya no es como esta perfecta, sino que en esta zona las sombras se adelantan, de manera que toda esta zona está perturbada en realidad, ¿no? Hay una zona que no es plana. Hay un desgaste o que se llama una elevación en esta zona. C con un hueco ovalado. Entonces esta pieza tiene un hueco o una parte, una montaña, ¿no? Una de dos, un hueco, una montaña, que son las que producen este patrón de sombras. Y aquí tiene un defecto así central. En la parte del centro tiene, no sé, puede ser algo más, un desgaste mayor o una parte elevada mayor. Entonces se juntan 2 rayos que partieron iguales. El uno azul se reflejó en la pieza pulida a espejo y el otro rojo rebotó antes de salir del plano óptico. La trayectoria del rayo azul es más larga. Como el cristal óptico está inclinado, la diferencia de caminos es variable, por lo cual al llegar la película fotográfica dejarán franjas brillantes y franjas oscuras sobre la película sensible a la luz. Aquí se ha hecho un juego para tratar de reproducir esto. Aquí esta piecita, esta es una serie de rayas que están separadas, supongamos, lambda medios. Y entonces aquí está puesta la pieza y cada vez que la pieza choca con una de las rayitas, se pone una banda de sombra, 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 etcétera, ¿no? Entonces, la pieza perfecta debería ser como esta, aquí. Y resulta que esta pieza, al pulirla, le han hecho este rebaje. En la punta de la derecha, resulta que está más rebajada de lo que debiera. Entonces, ¿qué va a pasar? El patrón de sombras se va a ir espaciando. ¿Por qué? Porque donde debería haber habido un choque donde debería haber encontrado las líneas horizontales y las de la superficie de la pieza se van a retrasar, van a ser más allá cada vez. ¿Por qué? Porque hay este desgaste excesivo. Entonces, si el patrón de sombras de estos tiene esta forma, nosotros ya sabemos que la pieza que estamos inspeccionando tiene un desgaste al final, a la derecha. Si la pieza tiene un desgaste aquí en los 2 extremos, entonces el patrón de sombra se va a ver así. Ya sea que es una convexa o una cóncava, igual se va a ver así, ¿no? O sea que con este sistema no podemos saber si es cóncavo o convexo, si es un pozo o es una montañita. Pero desde luego, lo más probable, como se hace
el pulido se hace apretando la superficie que ya está lista, se la aprieta y se la va limando con un papelito muy fino. Entonces lo más probable es que en algunas partes se apriete mucho y se haga un agujero más grande. Entonces probablemente van a ver así como esta. Aquí, por ejemplo, puede ser una persona que al finalizar la carrera de su lija aprieta un poco más, ¿no? Y aquí, no sé, en el centro puede ser que apriete más, o en los extremos. Entonces, de todas maneras, el patrón de luces y sombras indica que esa pieza tiene ese defecto. Y aquí este indica que el defecto es en la otra dirección. Así. Estos dibujos tratan de explicar la producción de franjas versus los defectos de las piezas. Las rayas horizontales están a una distancia de lambda entre sí. El cuerpo del calibre aparece inclinado. Cada vez que se cruzan las rayas horizontales con la cara superior inclinada del paralelepípedo, debe producirse una sombra. Si la cara inferior fuera una línea recta, las sombras se producirían a intervalos regulares. Pero como la superficie superior tiene un defecto y no es recta, las sombras tardan más en producirse y las sombras se van alejando entre sí, ¿no? En los otros dibujos del centro y de la derecha, el defecto es una línea convexa y en el otro una línea cóncava y las sombras resultantes. En el de más abajo, el defecto no es a lo largo, sino a lo ancho de la pieza. Los calibres de prismáticos se fabrican en fábricas de instrumentos de medición y calibración. O sea que nosotros, con nuestro curso, Tecnología Mecánica, digamos que no cubrimos especialmente lo que es la fabricación de instrumentos de medición, que es diferente. Aunque puede ser que haya fabricación en serie también, pero es una fabricación diferente a la que nosotros estamos estudiando, ¿no? Entonces, estos calibres prismáticos, o sea, los calibres prismáticos se fabrican en otro tipo de fábrica. Detalles de difícil comprensión como el presente difícilmente formarán parte del examen. O sea, no me diga que el profesor va a entender, que va a pretender que nosotros le expliquemos en el examen, digamos, ¿no? No trata de eso, sino que simplemente lo que nosotros tratamos de ver en la mayor parte de las cosas aquí en la teoría de talleres de metalmecánica, o de la materia de metalmecánica, es entender, incentivar la comprensión y de ustedes, de cada uno de ustedes, porque hay muchas cosas que se pasan a la vista no educada de la gente, se pasan por alto muchas veces, ¿no? Y hay otras cosas que también a muchos otros de ustedes probablemente le van a incentivar no solo su comprensión, sino que su creatividad. Puede ser que en situaciones diversas ustedes también apliquen o acudan a su creatividad para buscar una solución propia, que puede ser más económica, que puede ser, etcétera, pero que puede salir, posibilitar muchas cosas que de otra manera no hubieran sido posibles. Entonces, de eso se trata, de que ustedes traten de entender lo que se está mostrando. No se trata de que se lo aprendan de memoria para que yo algún rato lo vaya a preguntar en el examen. No va a pasar eso, ¿no? Entonces, la interferometría óptica es, por otra parte, ampliamente utilizada en la física. Claro, los físicos lo utilizan mucho, la interferometría, ¿no? Que es ya un modelo de luz. O sea, hay varios modelos. El modelo geométrico de la luz, por ejemplo, que son simplemente rayos, ¿no? Y hay otros que consideran que son ondas, y hay otros que consideran que la luz son corpúsculos, ¿no? O sea, dependiendo de eso pueden producirse o no producirse interferometría. Máquina de medición por coordenadas. Llevamos una hora, hacemos una pequeña pausa. Bien, entonces vamos a continuar. Ya saben entonces, ¿no? Se trata, la mayor parte de la gente que hace adelantos, que hace mejoras, es gente que tiene vitalidad, creatividad y que hay algo que quiere hacer pero no puede porque no están las condiciones
Entonces se inventa cosas y entonces resultan nuevos adelantos que después se quedan ya forman parte de lo que todo el mundo usa. La siguiente máquina es una máquina también que yo diría que vamos a comenzar primero con el texto. Máquina de medición de coordenadas. Dice muchas piezas poseen superficies y agujeros cuya posición y dimensionamiento han sido fabricados en base a ejes coordenados que relacionan a unos elementos con otros. Wow, también difíciles, ¿no? Dichas piezas son normalmente maquinadas por maquinaria, son fabricadas por maquinaria que realiza el posicionamiento de sus herramientas en base a coordenadas. Claro, o sea que muchas, por ejemplo, el bloque, el motor, tiene muchas distintas cosas que están en distintos lugares, con distintas inclinaciones con respecto a, digamos, los ejes principales del bloque, ¿no? Entonces se van a fabricar, de alguna manera hay que colocar cada una de las cosas en su lugar. No solamente tienen que tener el tamaño que se ha indicado, la dirección que se ha indicado, sino que también tienen que estar en ese lugar, porque si está un poquito cosida ya no sirve. Puede ser que sea perfecto, un agujero perfecto, pero fuera de su lugar no sirve para nada, ¿no? Entonces, dichas piezas son normalmente fabricadas por maquinaria que realiza el posicionamiento de sus herramientas en base a coordenadas. La verificación de tales trabajos suele hacerse también en instrumentos de localización por coordenadas. Claro, ¿cómo controlamos esos trabajos? Para ver si están, primero, el agujero si está en su lugar o no está en su lugar dentro del bloque. Segundo, una vez que está en su lugar, si tiene la dirección, ¿no? Porque puede ser un agujero porque esté chueco, en el sitio pero chueco, ¿no? Entonces, en realidad puede ser una elipse en lugar de ser un círculo. Tercero, el tamaño correcto, o sea, varias cosas que controlar. Y finalmente también, pero no está aquí, pero hay que controlarlo, la calidad de la superficie de trabajo. O sea, es lo suficientemente buena o tiene que mejorarse de alguna manera. Para ello, puede moverse la pieza punto a punto, manteniéndola sujeta sobre una mesa posicionadora dirigida por tornillos de guía de precisión con relación a una referencia fija que puede estar constituida por un palpador. Primeramente se posiciona el palpador a lo largo de brazos graduados, y esto es difícil de entender. Bueno, supongamos que esta es la máquina de medición por coordenadas, entonces aquí tiene una sonda con un palpador, y a ese palpador podemos dirigir dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y, ¿no? Y contar dónde está en dirección X y contar dónde está en dirección Y. Y entonces en la dirección Z, aquí encima de esta mesa, esta va a ser la pieza de trabajo, y la sonda tiene que ir solita hasta tocar. O sea que la tercera posición, la tercera coordenada es libre y va a depender de la forma que tenga la pieza. Eso es lo que estoy tratando de decir aquí. Entonces, primeramente se coloca el palpador a lo largo de los brazos graduados de lectura electrónica que se realiza en base al conteo de las líneas. Bueno, esos son detalles, digamos, ¿no? Cómo se produce el conteo electrónico. Tiene un contador de líneas aquí y un contador de líneas acá para saber cuánto se movió y cuánto se movió en una y en otra dirección, ¿no? Entonces, primeramente se coloca el palpador, se realiza en base al conteo de líneas que lleva marcadas cada brazo, pudiéndose ajustar a cero en cualquier posición del palpador. Claro, en cualquier momento podemos decir este es mi cero, para comenzar a medir desde ahí. Entonces, una máquina normal de este tipo puede cubrir un área de, estos son 450 por 600 milímetros, o sea, medio metro por medio metro, con una precisión de hasta 25 micrómetros o menos, que se proyecta en forma de lectura digital. O sea que podemos controlar piezas grandes aquí. Aquí una pieza de medio metro por medio metro, eso que tiene un motor chico, ¿no? Las superficies curvas, en especial las de simetría cilíndrica, se verifican en la forma clásica,
haciéndolas girar alrededor de los centros verdaderos. Eso es cuando deberían ser redondos. Las desviaciones se leen en un indicador digital o se registran a escala ampliada en papel de coordenadas polares, como se muestra en la figura 1.66c. Claro, o sea, si aquí lo que se mide es este círculo, nosotros podemos, si tenemos un calibrador electrónico, podemos solamente pintar las desviaciones del círculo. Donde no hay desviaciones, no está en cero, ¿no? O está aquí en ese punto. Entonces, cuando es para adentro o cuando es para afuera, esas son las desviaciones de la circularidad. Aquí o aquí. Se registra en escala ampliada en papel de coordenadas polares, como se muestra en la figura 1.66d. Otras superficies curvas, como esferas o álabes, se miden moviendo el palpador o la pieza de trabajo linealmente mientras se hace girar la pieza para simular una serie de trayectorias verdaderas sobre la superficie. ¿Vale? De alguna manera tratan de medir todas esas superficies que son raras, digamos, ¿no? Esquema de una máquina de medición por coordenadas, calibradores electromagnéticos que no han sido presentados en el texto B, y C, un perfilograma circular. D. Estas entonces serían las máquinas de medir por coordenadas, ¿no? Tienen un puente, ese puente se puede mover a lo largo de la mesa, el brazo donde está el palpador se puede mover a lo ancho de la mesa, entonces las patas a lo largo de la mesa, el palpador a lo ancho de la mesa y después la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Y todo está conectado con un ordenador. Ahora, los movimientos mismos que hace esa cabeza también pueden estar programados con anticipación, no solamente controlados por vaya a tal parte, sino que hacer un programa entero para controlar una pieza entera con varias cosas, ¿no? Y eso es entonces lo que ha pasado en la actualidad, que estas máquinas se han unido, o a estas máquinas se les ha puesto un cerebro, CNC, y se programa, de manera que son capaces de medir o de controlar piezas que son pues bastante complejas, ¿no? O sea que no es solamente medir, sino que además controlar la fabricación ya. Miren, pues hay muchos que son mucho más grandes, o sea, hay de todo tamaño. Esta, que yo conocí, esta muy, muy antigua, que no estaba usándose, una 6, aquí tiene varias cabezas, varios palpadores distintos, este es el puente, en fin. Pero esta todavía es una de las primeras, diría yo, porque las modernas son mucho mejores que esta. Ahí, está ahí bien eso. Vamos a ver qué dice aquí. Entonces, en sus comienzos, tenía escasa utilización en los laboratorios, esta máquina de medir por coordenadas. Sin embargo, se ha convertido, dirigida por el control numérico de una computadora y servida por un robot de movimientos extremadamente precisos, se ha convertido en un instrumento invaluable de la fabricación en serie, de automóviles, por ejemplo. O sea que esta es otra, igual que la de sombras, ¿no? La de perfiles, que sirve para un montón de cosas para las que no se la había pensado. Entonces, esta que era solamente control dimensional, hace unos controles muchísimo más complicados que eso, cuando está colocada con una computadora y servida por un robot de medimiento preciso. La posibilidad de relacionar espacialmente todas las mediciones que realiza en su ubicación relativa como parte de una misma pieza, eso es lo importante, ¿no? O sea, solamente ya les está controlando como formando parte de una misma pieza. O sea que no es solamente el tamaño y la calidad de fabricación, sino que la ubicación con relación al resto de los elementos que conforman la pieza, tales como la planitud, la orientación de las superficies, la ubicación y orientación relativa de todos los agujeros
así como su tolerancia dimensional y su calidad superficial. Hace que su trabajo, el de esta máquina, constituya una revisión general de la calidad de fabricación. ¿No? Excelente, o sea, ninguna otra nos da hasta ahorita la posibilidad de hacer este control general, una revisión general de la calidad de fabricación de piezas complejas en la línea de fabricación o a la de montaje, como por ejemplo en la fabricación en serie de los boxes del motor de alta explosión. A su trabajo se ha unido la medición y comprobación de la rugosidad mediante un cambio de cabezal. Entonces, ¿qué es lo que va faltando? La calidad de la superficie. Con una precisión de 1 micra es esta máquina la herramienta ideal de la medición. Medición de piezas complejas como la carcasa de una bomba de agua de un automóvil, que con los instrumentos convencionales, haciendo una comparación, ¿no? Dice, medir piezas complejas, como por ejemplo la carcasa de una bomba de agua de un automóvil, y la medición de esas piezas con instrumentos convencionales demoraría 6 horas para saber que todo está bien hecho. Entonces, con una máquina de 3D, sin estar conectada a la computadora, esas 6 horas se reducen a 2. O sea que se divide entre 3 el tiempo ocupado. Y si está con comandos numéricos CNC, se necesitan solo 25 minutos. Quiere decir que está haciendo 15 veces más rápido el trabajo que se hacía completamente a mano, con instrumentos convencionales. ¿No? Entonces, esto es una maravilla para la fabricación en serie. Máquina de medición por coordenadas, UDES. Aquí, vamos a ver qué trae esto. Una maravilla. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. Esto. Dale. Wow. Un saludo a todos. Mi nombre es Alfredo Martínez, soy alumno de UDES Universidad en la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz y en esta ocasión les hablaré de la CMM o máquina de medición por coordenadas. La máquina de medición por coordenadas o máquina de medición tridimensional, por sus siglas CMM del inglés Coordinate Measuring Machine, es una máquina de medición de alta precisión que posee un palpador físico con el cual el operador puede ir señalando cada uno de los puntos del objeto a medir, en el cual se puede realizar a través de un sistema puramente mecánico dentro de los ejes X, Y y Z, que pueden ser ampliaciones desde algo sumamente minúsculo hasta grandes extensiones como la carrocería de un automóvil. Existe más de un método en el cual la CMM puede encontrar las mediciones adecuadas. Una de ellas es a través de un láser, las más comunes llamadas laser trackers, que se encargan a través de un puncero óptico de chocar con las paredes del objeto a medir y realizar la posición adecuada. Además, existen otras nuevas experimentalizaciones con las cuales se pueden encontrar CMMs que funcionan a través de rayos X. La composición básica de una CMM consta de 4 factores importantes. La primera es la unidad puramente mecánica dentro de la misma máquina que se encarga de poder realizar movimientos con exacta precisión dentro del volumen de trabajo. La segunda es el manejo de datos y el sistema de control. Es un sistema con una arquitectura distribuida que se encarga de manejar toda la dinámica de la CMM y recaudar los datos dentro de la misma. El tercero es el software de la CMM. Este se encarga de la comunicación de la misma máquina con su exterior y al mismo tiempo con su operador. Y por último, tenemos a los sensores. Los sensores que pueden ser de 2 tipos, mecánico electrónico o óptico electrónico.
Estos son los encargados de realizar la puntuación para encontrar las coordenadas exactas del objeto a medir. La CMM es una máquina utilizada por los profesionales de la metrología. Se utiliza desde las líneas de ensamblado, preproducción, producción y calidad del mismo, en el cual podemos encontrar diversas situaciones donde la CMM hace el trabajo más eficiente de un metrólogo. Impresionante y minúsculo margen de error de 1 milésima de milímetro hace esta máquina la herramienta ideal para la exacta medición, tan extraordinaria desde un blindaje de un acorazado a algo tan minúsculo como el exacto y preciso instrumental médico. Les agradezco su atención, eso es todo por mi parte, y por favor, no dejen de darle like a este video y apoyarme con mi calificación. Lo haremos. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí. Voy a darle a compartir. Voy a volver a compartir. El Centro Nacional de Metrología, en su división de metrología dimensional, cuenta con un laboratorio de máquinas de medición por coordenadas para atender las necesidades de la industria y los laboratorios secundarios. Las 2 máquinas de medición por coordenadas instaladas en este laboratorio satisfacen necesidades de gran precisión y de alta confiabilidad. Estos equipos representan la inversión más importante de la división de metrología dimensional. Las aplicaciones de estas máquinas son muy numerosas, siendo una de las más extendidas la medición de la geometría de piezas, principalmente en la industria metalmecánica. Aunque existen aplicaciones y tamaños muy diversos, las máquinas de medición por coordenadas pueden ser tan pequeñas que pueden medir piezas de relojería fina, o tan grandes que son capaces de medir el fuselaje completo de un aeroplano. Una máquina de medición por coordenadas consta de 4 subsistemas. En primer lugar, el sistema mecánico, el cual comprende la estructura que alberga los carros y los dispositivos de posicionamiento de movimiento de cada uno de ellos, es decir, las escalas de medición y las cabezas de lectura del posicionamiento. El segundo subsistema es el cabezal de medición, que registra puntos de interés sobre el objeto que se desea medir. Existen cabezales de contacto que cuentan con un interruptor que provoca una suspensión de la energía al contacto con la pieza, o también los hay de tipo proporcional, que generan un desplazamiento al contacto con el objeto. Otro tipo de cabezales sin contacto emplean haces láser para medir su distancia a la pieza. El tercer subsistema es el sistema de mando, que tiene la capacidad de mover la máquina con velocidades y aceleraciones controladas, repetir el posicionamiento con una precisión de micrómetros y hacer compensaciones geométricas. El último subsistema es el software de medición, el cual recibe la información de los puntos palpados y es capaz de generar líneas, superficies y volúmenes de todo tipo con los que se modela la geometría de la pieza. Para realizar algunas mediciones, es necesario apoyarse en métodos de mayor exactitud, como la interferometría a través del uso de un láser. Esto se hace particularmente para la calibración de reglas de pasos o bloques patrón a partir de 300 milímetros, utilizando un palpador de alta sensibilidad con una incertidumbre de 10 nanómetros. Las condiciones ambientales bajo las cuales se efectúa la medición también deben de ser controladas y uniformes. Nuestros laboratorios cuentan con una temperatura de referencia de 20 grados Celsius con una incertidumbre que no supera los 0,2 de grado. En el laboratorio de medición por coordenadas, el CENAM realiza la medición y caracterización de prototipos, patrones y desarrollos de primera generación con geometrías complejas, apoyando a la industria metalmecánica en la medición y caracterización de estos elementos, proporcionando confiabilidad en los patrones y las mediciones de la industria nacional. Asimismo, nuestro personal imparte capacitación y entrenamiento en el uso de estos equipos y realiza la calibración de los mismos in situ, utilizando para ellos los patrones calibrados en el CENAM. En el CENAM, hacemos nuestra labor con gran dedicación y convicción de servicio, poniendo nuestro conocimiento a disposición de la sociedad para soportar e incrementar nuestra competitividad,
contribuir al desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de la población. Centro Nacional de Metrología. Este estudio demuestra que los materiales bien claros es una agrupación nacional de laboratorios sirve todo es magnífico porque empresas que no se pueden, que no pueden por sí solas, digamos, prestar a sus equipos, aunque digamos lo ideal es que cada empresa pueda tener en el sitio donde pueda utilizar, no solamente en un laboratorio, sino que también sí se puede conectar ya con la línea de producción. Pero el hermoso laboratorio que tiene se puede ver. Nosotros aquí en Bolivia no tenemos nada de parecido. Entonces, caminar por ahí. Son Came in at first, had bad luck. Got a hole, I remember I ain't had nothing. We done sold, I know everybody mad at me. Tell them roll, I know everybody smashing. Get ready, cause you know it about to be a problem. Hey, hope you ready, cause you know it about to be a problem. This the only way we know to go. Squad up, never roll alone. And we gon' ride on forever. We ride out together. Pull up right in your zone. Take over the street, that's how we roll. And we gon' ride on forever. We ride out together. Hola a todos, mi nombre es Esteban Eduardo, soy estudiante de Universidad UDES en la carrera de Mecánica Automotriz de primer semestre. En esta ocasión les vamos a hablar de CMM, o más bien conocida como máquina de medición por coordenadas. Las máquinas de medición por coordenadas, CMM, son instrumentos que sirven para realizar mediciones dimensionales y de desviación de la regularidad geométrica de objetos con forma simple o compleja. Es primordial la importancia, la existencia de un origen para poder determinar la posición. La potencia de la CMM deriva de su capacidad para calcular a partir de los puntos medidos una gran cantidad de magnitudes dimensionales, por ejemplo, distancias, posiciones relativas, ángulos y formas. Se pueden realizar por un método mecánico dentro de los ejes X, Y y Z, de los cuales pueden ser ampliaciones de algo pequeño hasta grandes extensiones, como por ejemplo la carrocería de un auto. La calidad del guiado dependen los defectos de rectitud, así como los movimientos angulares, cabeceo, guiñada y balanceo. Estos defectos dependen de los sistemas mecánicos aerostáticos, pero sobre todo de la calidad metrológica de las guías de deslizamiento en torno al micrómetro. También influye el tipo a los tipos de material constructivo y las condiciones ambientales reinantes. Audio Jungle. Audio Jungle. Este también es un equipo en laboratorio. Este es un equipo Lenzel. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. I've seen the world on it all. Veo que todo el mundo ha desaparecido de la clase y ya han ido a dormir. Bueno, aquí una presentación. Es que, ingeniero, estamos en clase. En el taller, ingeniero. En el taller se han ido todos, los Sí, 80. Muy Sí, bien. es que estamos Sí, pasando. ingeniero, ¿será que puede poner asistencia? Vamos a terminar. Aquí vamos a ver esta presentación de mi tutorio. Miren, aquí en la presentación de esta máquina de edición por coordenadas, que ya es más parecida a lo que es el trabajo de esta máquina ligada a la línea de producción, que sería lo ideal. Novedades en mi tutorial. Bueno, aquí vemos una máquina de medir, es una máquina de medir que nosotros, es un lanzamiento de mi tutorial, es una máquina que además de ser más precisa y tener más velocidad, aquí la máquina está con una aplicación muy especial, una aplicación que es la comunicación con un sistema de automatización. O sea, la máquina puede medir y después de medir enviar el resultado de la medida de lo que se está midiendo al sistema de automatización. Con eso, el robot que se puede ver, se puede sacar las piezas que están fuera de especificación y rechazar la pieza. O sea, el sistema está totalmente integrado para que la medición esté integrada al proceso de fabricación. Eso vemos que hay una necesidad muy grande de la industria hoy, que siempre tradicionalmente tenemos el control dimensional en un laboratorio. Eso es un nuevo concepto que se está creciendo mucho en Brasil, que es el control dimensional integrado a la producción, integrado al proceso de producción. Mientras estamos produciendo, estamos controlando y enviando los señales para que las piezas malas sean rechazadas. Ok, Regis, me cuentas, creo que esta tiene una novedad que aparte de medir contornos también mide rugosidad. ¿De qué se trata? Sí, verdad. Un otro problema que existe en fábricas que tienen control dimensional es que tiene que medir dimensional y rugosidad, y normalmente en equipos separados, equipos que son distintos. Eso tradicionalmente siempre fue así. Cuando tengo que medir rugosidad hay que tener un rugosímetro y el dimensional en una máquina de medir, una CMM. Hoy mi tutorial tiene una solución
que son los dos sistemas integrados. O sea, yo tengo una CMM, una máquina de medir, que se puede medir el dimensional y se puede medir la rugosidad en el mismo equipo. Nosotros vemos al lado ese equipo que está allá. Es una máquina tridimensional que mientras está midiendo el dimensional, está midiendo los agujeros, diámetro, distancias, atrás podemos ver un rugosímetro. La máquina, después de medir todo el dimensional, se cambia al rugosímetro y mide la rugosidad. Y está todo listo, la medición de rugosidad y medición dimensional listo. Eso aumenta mucho la productividad, mucho la velocidad de medición en la industria, que es lo que la industria busca hoy: medir, garantir la calidad y manteniendo la productividad. Regis, y finalmente, ¿qué sectores de la industria están adquiriendo más estos equipos para medir qué tipos de piezas? Principalmente el sector automotivo, el sector de autopiezas, autopartes, que fabrica autopartes, es un sector que se está adquiriendo mucho máquinas de medir y que necesita medir con más velocidad, con más productividad. Entonces, principalmente el sector automotivo de autopartes. Y otros seguimientos que se está creciendo mucho también en Brasil principalmente es la parte de biomecánica, de equipamientos médicos y prótesis, tipos de prótesis, se está creciendo mucho, e industrias plásticas que necesitan medir y medir en grande cantidad. Que no hay más. Bien, ya pueden ver ustedes qué interesante es para si Bolivia va a formar parte alguna vez de eso, ¿no? Están trabajando de forma moderna, o no, ya va a depender de ustedes también en gran parte, ¿no? Ustedes se contenten con lo que tienen, ¿no? Piden más y sean capaces de ponerlo en marcha. Entonces, esto es vamos a compartir. Tenemos aquí, eso. Entonces, lo próximo, podemos parar aquí, porque realmente hay muy poca gente. Y entonces lo dejamos para la próxima vez. Digamos, aquí dice, para concluir este capítulo dedicado a los instrumentos de medición de calibración, en los talleres metalmecánicos hemos dejado dos de los aspectos más importantes de la fabricación, que son la rugosidad y la dureza. Entonces, lo que vamos a ver aquí en sí, ambas son cualidades superficiales que tienen que ver con la calidad superficial. Entonces, para hoy día, ya tenemos aquí, dejamos de avanzar, vamos a dejarlo para el lunes, para todas aquellas personas que están yendo al taller hoy día, que supongamos que no pueden asistir. Entonces, de 10 más vamos a poner quiénes más quieren que se coloque. Ingeniero Sibauti. 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 Sebastián. Luna, por favor, Inge. ¿Cuánto? Gracias. Luna, por favor, Inge. Con L. ¿Qué más? El AGE, Inge, por favor. ¿El AGE? Sí, el AGE. Ya. Coca, Inge. ¿Cuánto? Coca Rodríguez. Daiti. Corrales, ingeniero. Coca, ¿ah? Coca Rodríguez. ¿Qué nombre? Alejandro. Alejandro. Entendido. Corrales, ingeniero. Corrales. ¿Corrales? ¿Fue él? Sí. Kevin. Ya. ¿Qué más? Ingeniero Quispe. ¿Cuánto? Quispe. Quispe contigo. Ok. Pablo.
¿Quién más? ¿Alguien más a la 1? ¿Alguien más a las 2? ¿Alguien más a las 3? Nos vemos entonces el lunes. Adiós. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.